antes teníamos el Telegram, pues claro, también la idea es que tal, de mano. Claro, que sí, para leer y así, porque claro, porque al final también tienes que estar ahí y claro, estaba sufriendo también porque claro, por las cosas no igual. Y ahí está, porque no es lo mismo, y salva y entonces no.
hecho unos comentarios. Pero tengo cosas que ya dedicadas, pero esto es una maravilla porque todos los poetas que están ahí son maravillosos y nos abrió mucho camino. Es maravilloso. A mí me hizo que luego quisiera seguir a los poetas. Bueno, si quiero nosotros seguir. Bueno, creo que ya está. Yo creo que hay gente que no quiere, pero bueno, por la casa. ¿Te gusta la poesía? Se le ve el flow. Bueno, si vendrá cuando ¿qué? Mucha gente. Y yo, pero muy lejos. Yo Galicia, donde tiene una playa, y Cangas. Cangas es un poco raro, como ya abajo sí de Vigo. Ahí, los que cogiste la actriz para vosotros. Pero yo acampaba en la actriz, también 3 veranos seguidos estuve allí. Bueno, es me quedé en San Martín, ya me puedo hacer muchos años. ¿Tú oíste hablar de la alemán? Playa del alemán. Donde el embarcadero, en vez de tirar para la grande, tiras para los... Bueno, esa playa es la playa del alemán. Oye, luego sabes que yo llevo la capital hace más de 30 años. A fondo del sonido Ferreiro. ¿Qué pasada? Y a ver si pues tenemos las cantareiras. Viene, bueno, que está en la línea de la provincia de Vigo. No, es que yo estoy en Santiago, filosofía. Eso es algo, pero el amigo de Vigo no, porque lo hacemos antes. Como luego en mayo, el día de la renta, hay millones de euros que se lo hacen pronto. Pues a ver si puedo venir también. ¿Estás aquí en Madrid? El 24 de marzo. Yo creo de mayo. Ya, a ver, perdón. Pues abril. Ay, perdón. Me voy a Roma de Navidad. Yo también me voy a Roma. No, o sea, yo vivo aquí, porque ya me vine aquí a hacer el máster, el doctorado, o sea. No, sí, ya está. No, eso es que tengo la revista. Muchísimas gracias, Antonio. Es que son libros que le tengo yo cariño y entonces tenerlos dedicados por ti hace mucha ilusión.
más cuando nos den la cuesta de Moya. Eso sería Rafael Conte. La que hay cachondeo. Yo creo que la que hay cachondeo. Bueno, tenía su... No, Rafael Conte tenía su... Es que me da, como yo los llevo a Moya, me da tipo que sepan más por un lado. Bueno, pues hablamos, vecino de la venga, luego al final. A la tarde. Pues muy buenas tardes a todas y a todos por estar aquí en la Sala Larra del Ateneo. Es para el grupo de los Jueves de la Cacharrería una grandísima alegría el que podamos reunirnos hoy aquí. Podemos decir aquello de la cacharrería es todo, ¿no? Con lo cual, estemos donde estemos y está la poesía, estamos directamente, ¿no? Bueno, es una alegría por muchas razones. La primera de ellas, porque nos podamos encontrar con Antonio Colinas aquí. Esta tarde va a ser una continuación, estoy convencida, de un acontecimiento, no de un acto, sino de un acontecimiento que ha tenido lugar esta mañana en la Facultad de Filología, Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, en el Paraninfo, donde un grupo nutrido de amantes de la poesía han podido escuchar, aprender, compartir a Antonio Colinas en compañía de dos jóvenes poetas. Todavía se puede decir esto. De aquí a un tiempo nos daremos cuenta de que esto cambia, ¿no? Pero tiene interés no solo por mencionarlos, sino por lo que les quiero comentar antes de que comencemos, ¿no? Los jóvenes poetas eran Hugo Martín Isabel, que hoy está entre el público, pero que hace no tantos Jueves de la Cacharrería tuvimos la suerte de que tuviera un diálogo hermosísimo con Luis Antonio de Villena. Una tarde de estas inolvidable. Y por otra parte estaba Cristina González, que, bueno, ambos son estudiantes predoctorales, pero ya haciendo su tesis doctoral, que además son compañeros y compañera en la universidad. Es decir, que los estudiantes ya tienen la suerte de encontrarse con jóvenes poetas que además son sus profesores. Y esto es muy bonito, esto es muy bonito. Y es lo que yo quería decirles. Es un absurdo explicar ahora quién es Antonio Colinas. Es una de las voces poéticas, y digo voz con toda la intención, voces poéticas, creo yo, más hermosas del panorama actual de la poesía en español. Pero no solamente eso, sino que su larga trayectoria, y me van a permitir que destaque que este 2025 se celebran 50 años de un libro emblemático para la poesía, para la historia de la poesía, que es Sepulcro en Tarquinia. De tal manera que estamos de cumpleaños también. Este 2025 también cumple 50 años de Sepulcro en Tarquinia, y eso es una maravilla, poder celebrar los años en los que un territorio, porque un libro de poemas no deja de ser un territorio, está entre nosotros y nos permite habitarlo, las dos cosas, ¿no? Esta mañana ha habido una conversación muy bella entre los dos jóvenes poetas y el maestro, y lo traigo a colación porque hay un libro que todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí conocemos, y es un libro de Rilke ha salido pormenorizadamente esta mañana y seguro que ahora volverá a salir más de una vez. Escribió un libro, como saben ustedes, llamado Cartas a un joven poeta. Se puede ver como una lección de poesía
de un poeta consagrado a un joven poeta, pero cuando leemos con los ojos que Rilke nos pide que leamos, nos damos cuenta de que en realidad es un libro que se está autoescribiendo él. A lo mejor también tenía un interlocutor que era externo y que a lo mejor también se ha encontrado en un archivo su nombre y sus características y lo que publicó después. Lo importante es que al tiempo que el maestro le estaba diciendo al joven poeta qué es la poesía y hacia dónde tiene que dirigir su camino para que aparezca esa voz, se está escribiendo a él, cuando era un poeta joven, una larga carta, que es esta carta al joven poeta, con lo cual la podemos ver desde las dos perspectivas. Y esta mañana, inevitablemente, yo creo que todas las personas que estábamos en el Paraninfo del edificio A de la Universidad Complutense, de la Facultad de lo que fue en su día Filosofía y Letras, hoy tantas otras cosas maravillosas, todos nos hemos acordado de esas cartas al joven poeta porque estaban los jóvenes poetas preguntando con una avidez hermosa al maestro qué es la poesía, cuáles son los caminos de la poesía y cómo se concretan en una obra que, como les decía, cumple, entre otras, este año 50 con ese Sepulcro en Tarquinia definitivo, ¿no? Va a continuar la conversación de esta mañana, lo veo y lo siento como una prolongación, con lo cual creo que vamos a disfrutarlo seguro, tanto como todos los que hemos tenido el privilegio de estar con ellos durante la mañana, ¿vale? Y sin más, dejo a Cristina con el maestro, con Antonio Colinas, a la joven poeta, con el maestro Antonio Colinas, para que esto sea lo que tiene que ser, una tarde de poesía. Muchas gracias. ¿Quieres que empiece yo? Sí, no. No, empieza tú. ¿Empiezo yo? Bueno, pues nada, no lo habíamos pactado, como se puede ver. Pues nada, bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. Yo la verdad que no conocía los jueves de la cacharrería, los conocí por la invitación de Marifé y bueno, creo que ahora pues me sumo al grupo, porque la verdad que me parece una idea maravillosa, así que bueno, una vez al mes, ¿no? Y bueno, nada, reitero el placer que me provoca estar con Antonio Colinas. Además, ya llevamos todo el día conversando y es una maravilla. Ya le dije antes a José Manuel que no sé cómo vamos a seguir viviendo después de esto. Es un antes y un después. Es increíble. Y nada, yo entonces pues traigo hoy una cosa un poco humilde porque, bueno, en mi opinión, pues yo realmente siempre me dediqué a la narrativa, era lo mío, como mi forma de creación, hasta que me fui de Erasmus, y en filosofía me fui de Erasmus a Praga. Y como no podía ser de otra manera, en Praga me encontré a Rilke. Además fue un año de COVID, entonces yo me dedicaba a pasear por Petrín, a pasear por la ciudad vieja. Y un día, subiendo al Parque Letna, donde está el metrónomo gigante, pues una amiga, estábamos hablando, pues una de las dos estaba triste, supongo que yo, por el contexto, y ella sacó las cartas a un joven poeta, precisamente, y me dijo, este es Rilke, y leyó como el final de una carta que dice, y no piense que aquel que le escribe no tiene como sus propios malestares, ¿no? Una cosa así decía, que fue bellísimo. Y nada, allí lo conocí. Yo, en cambio, le leí una de Henry Miller, que también estaba bien, porque era sobre expresarse, pero bueno, la verdad que la comparación... Y nada, y desde ahí ya directamente el Erasmus se convirtió en un sentir a Rilke. Y claro, me leí las cartas a un joven poeta enteras y cambiaron mi vida bueno, ella se entera, pero dos frases que decía. Una es la de que la poesía debe surgir desde lo más íntimo de la profunda necesidad. Y la otra era que el arte no es nada menos susceptible como que a la crítica, ¿no? Que el arte no puede ser hecho como para ser criticado. Y esas dos cosas pues despertaron en mí como pues la poesía. Y además yo estaba enamorada, me pasé el Erasmus enamorada, muy felizmente, entonces pues fue un año además, o sea, este libro realmente es el camino de ida, yo diría, o sea, en el tiempo que estaba en Praga, pues yo escribí, pero también de vuelta, porque la primera mitad es Praga, pero la segunda mitad es cuando yo volví a Galicia, a acabar la carrera en Santiago, a mi casa en Cangas, y ahí seguí escribiendo. Y entonces, y también hice el TFG sobre Rilke, evidentemente, de ahí ya no me despegué. Y ahí es donde se me hizo patente esta idea de que la poesía es volver a estar donde uno había estado, ¿no? Es volver a estar por primera vez donde uno ya había estado. Entonces eso es un poco como la estructura de mi libro. Y nada, eso es lo que quería decir así un poco para introducir. Ahora puedo leer uno y luego ya pasamos. Claro. ¿O sí? Vale. De acuerdo.
Pues pensaba empezar con este, que, bueno, yo, claro, como era un poco libro de viajes, en todos tengo puesto el lugar y la fecha. Entonces este diré que fue en la playa. ¿No la playa exacta? Sí. No, es porque si no tenéis micrófono. Ah, nada, ¿se escucha? Tenemos, Este. Perfecto. se oye. Gracias, gracias, vecino de las CIES. Pues eso, que este se me ocurrió en la playa y fue después de ver una película sobre Vincent Van Gogh, esta de como Las puertas del infinito o algo así creo que se llama. Entonces lo titulé para mi amigo Vincent. Y realmente es como una conversación entre un nosotros-vosotros, que realmente ahora yo como que no lo haría, pero en el momento sí. Y bueno, creo que no tiene más introducción. Simplemente eso, como una honra a los impresionistas, yo diría, y a lo poco que se les entendió en la época y a lo mucho que se les valora ahora. Y bueno, procedo a la lectura entonces. Para mi amigo Vincent. Nunca nos habéis visto. Vosotros, que no os habéis dejado sentir el peso de la existencia. Esos que sois libres de remordimiento, pues nunca os habéis encontrado de frente con el valor de una vida. Vosotros vivís sin miedo, si se le puede llamar vivir a vuestra evasión sin frutos, a vuestro caminar ligero, sin escalofríos en la espalda. Vosotros hacéis, de nosotros, entidades vacías a las que no merece la pena interrogar, pues solo traeríamos tempestad a la calma banal y soportable de la que habéis hecho vuestro mundo. Nosotros somos los locos, los extraños, los inadaptados, solo porque nos hemos parado a admirar el color en el mismo lugar en que vosotros decidisteis llevar la mirada adentro. A vosotros os asusta el desamor, a nosotros nos aterra la idea de no amar nunca. El vacío que respiráis son los agujeros en los que yo temo caer. Esa es la razón por la que, en el idéntico día, vosotros no os detenéis y yo siento que me desintegro en favor de la inmortalidad que añoro. La mentira es, para vosotros, un filo que rompe todo lo que hemos construido con lágrimas, rabia y suspiros de éxtasis. Para vosotros, ella es la misma atmósfera. El amor es la consecuencia de vuestro egoísmo. El amor es nuestra enfermedad, nuestra cura y el fondo arenoso de nuestra inspiración. El causante de la disociación de nuestra alma. La razón de nuestros actos más puros. Por todo esto, nunca deben juntarse uno de los vuestros con uno de los nuestros, porque al tiempo que vosotros os quejáis de la oscuridad, nosotros estamos ocupados buscando las estrellas. Gracias. Ay, gracias. Y ahora pues le dejo al maestro. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que hoy es una jornada en la que confluyen dentro de mí muchas sensaciones y por muy diversos motivos, ¿no? Vamos hacia la primavera, vamos hacia el Día de la Poesía y sobre todo tengo que dar las gracias a todos los que han hecho posible esta jornada, ¿no? José Manuel, mi amiga Marife Santiago, gracias por tus palabras generosas. Hoy creo que no hay maestros y alumnos, sino que estamos todos en armonía con la palabra poética. Y volver aquí al Ateneo, porque no quiero decir cuántos años hace que yo vine aquí por primera vez. Yo recuerdo que había un acto que Francisco Umbral presentaba a Gerardo Diego. Fijaros ya en qué etapa era esa vivencia, ¿no? Y luego pues he vuelto, claro, y aquí con Miguel Losada pues hemos estado en batallas como el rescate y la salvación de la casa de Alisandre, que me trae la buena noticia de que por fin seas... Parece ser, bueno, parece ser, ¿no? Sí, y bueno, pues gracias una vez más por estar aquí. Marife ha recordado esa cifra de los 50 años de sepulcro en Tarquinia. También está aquí mi amiga Dubiz, y tenemos que pensar en los años de París. Nosotros no estuvimos en el 68, en mayo del 68, yo por lo menos, sino en el otoño del 68. Todavía estaban levantados los adoquines en el barrio latino, ¿no? Y bueno, todo como veis son cruces. Está Raquel también, una estudiosa del orientalismo en la obra que ella está trabajando y también en mi obra. Y están estos dos jóvenes poetas que
que es una ilusión ver cómo, de qué manera la poesía sigue fluyendo. Con frecuencia pues olvidamos esos, o tenemos presentes esos tópicos, nos obsesionan de son malos tiempos para la lírica, ya no, la poesía no se vende, la novela sí, y nos olvidamos de algo que es primordial, y es que el mundo tiene poesía desde el siglo XX, desde el siglo XXV antes de Cristo. Siempre ha estado la poesía unida al ser humano. Todas las grandes civilizaciones han tenido poesía. En concreto, a veces la poesía pues, se ha ocupado de temas de la realidad, pero también, por ejemplo, todas las culturas han tenido poesía mística. Es decir, de tal manera que la poesía es algo muy unida, algo muy unido a los sentimientos y a los pensamientos. Por volver a hablar de los temas de esta mañana, de esa fusión que también se da entre poesía y pensamiento, ¿no? Yo creo, lo he dicho hoy, que el poema ideal es aquel en el cual el poeta siente y piensa en el mismo poema, ¿no? Es decir, no es solo expresión de un sentimentalismo que está muy presente en nuestros primeros libros, sino de una forma de conocer la realidad y una vía de conocimiento. Escribimos también para conocernos. Y yo en mi caso, pues siempre insisto en ello, poesía y vida pues han ido fundidas, ¿no? Bueno, se ha recordado Sepulcro en Tarquinia y voy a leer quizás dos de los poemas míos más conocidos y más traducidos de este libro. Aunque seguramente cuando me hablan de Sepulcro en Tarquinia, pues yo recuerdo otros libros míos, como Noche más allá de la noche, o libros ya de la última etapa, el libro de la mansedumbre, las canciones, y en esa marcha progresiva, también lo comentábamos, va a ser Marifé una continuación de lo de esta mañana, esto, ¿no? Esa marcha del poeta hacia el pensar en su poesía, ¿no? Y de qué manera nos parece que ya lo vamos diciendo todo y se va resumiendo el poema, se va haciendo poesía más esencial. Y bueno, espero que veáis esta transición en mi poesía, que yo dividiría en tres grandes etapas. Una primera más apegada a lo sentimental, a lo emotivo, en la que incluyo también hasta Sepulcro en Tarquinia, incluyo también la poesía con la que yo me identifico y con la que yo estoy integrado dentro de lo que se entiende por la poesía novísima, ¿no? Y luego hay una segunda etapa que se abre con ese libro que acabo de dedicar, Astrolabio, en el cual aparece una estructura, un contenido más metafísico, más con ese afán de ir con la palabra poética más allá, ¿no? La palabra poética siempre viene entendida como palabra nueva, ¿no? Palabra que quiere ir más allá, y la palabra en poesía no dice lo que dice en otros géneros literarios, ¿no? Es palabra única. Y una tercera etapa que podríamos llamar humanista, en la cual no falta el tratamiento de temas de lo que yo ya llamo ya la realidad, ¿no? De repente, pues después de una poesía eminentemente lírica, aparece ese retorno a mis raíces leonesas, a esas laderas del Monte Teleno, aparece el tema de la morada que hay que restaurar y que al restaurarla nos restauramos a nosotros mismos psíquicamente. Y bueno, pues ahí se abre con temas como la Primera Guerra de Irak, la caída del muro de Berlín, en fin, las guerras, ¿no? Pero volvamos un poco atrás, 50 años atrás. Simonetta Vespucci. Simonetta Vespucci fue una cortesana del Renacimiento. Debió de ser una persona muy especial, porque, sobre todo por una razón, porque Botticelli, que era vecino suyo en Florencia, la inmortalizó en tantos de sus cuadros, ¿no? No solo en algunos retratos que llevan el nombre expresamente de ella, sino también es la mujer pues, que está en la primavera o en el nacimiento de Venus.
y se dice que murió muy joven, a los 23 años, y se dice que toda Florencia fue a su entierro, ¿no? A ella, sobre ella escribieron los poetas de la época, Poliziano, las estancias de Poliziano, también los mismos Médicis escribieron sobre ella y bueno, detrás del nombre propio, como yo digo en este libro, siempre suele haber otro mensaje, otro contenido. En este caso podría ser el de la juventud, el de la persona que muere joven, más allá de ese ideal de verdad y belleza tan renacentista que fue esta persona. Simonetta, por tu delicadeza la tarde se hace lágrima, funeral oración, música detenida. Simonetta Vespucci, tienes el alma frágil de virgen o de amante. Ya Judith despeinada o Venus húmeda, tienes el alma fina del mimbre y la asustada inocencia del soto de olivos. Simonetta Vespucci, por tus dos ojos verdes, Sandro Botticelli te ha sacado del mar, y por tus trenzas largas, y por tus largos muslos, Simonetta Vespucci, que has nacido en Florencia. Y el otro poema mío de este libro, muy traducido y muy reconocido, es el que dediqué a Giacomo Casanova. Este personaje que normalmente lo conocemos como, en fin, otro personaje, Don Juan, el de sus memorias, pero como se ve en el poema, fue un personaje más complejo, y en el poema se dirige al que en los últimos años de su vida fue su protector, el conde de Wallenstein, que le ofrece un trabajo de bibliotecario, y a él se dirige en este poema. Escuchadme, Señor, tengo los miembros tristes. Con la Revolución Francesa van muriendo mis escasos amigos. Miradme, he recorrido los países del mundo, las cárceles del mundo, los lechos, los jardines, los mares, los conventos, y he visto que no aceptan mi buena voluntad. Fui abad entre los muros de Roma, y era hermoso ser soldado en las noches ardientes de Corfú. A veces he sonado un poco el violín, y vos sabéis, Señor, cómo trema Venecia con la música, y arden las islas y las cúpulas. Escuchadme, Señor, de Madrid a Moscú he viajado en vano, me persiguen los lobos del Santo Oficio, llevo un huracán de lenguas detrás de mi persona, de lenguas venenosas, y yo solo deseo salvar mi claridad, sonreír a la luz de cada nuevo día, mostrar mi firme horror a todo lo que muere. Señor, aquí me quedo en vuestra biblioteca, traduzco Homero, escribo de mis días de entonces, sueño con los serrallos azules de Estambul. Bueno, he leído dos poemas y no sé si tenemos que leer uno y uno, pero me he sumergido un poco en este libro en el que se enfrentan o luchan dos. Es un libro que escribí en Italia, pero en los veranos de aquellos años yo los pasaba en mi tierra, en La Bañeza también, y en esos alrededores llenos de símbolos emblemáticos. Y precisamente en esa segunda y tercera parte, en esa tercera y cuarta parte, aparece ese territorio del origen. Y Francisco Brines, en el prólogo que puso a la segunda edición de este libro, decía que, claro, la clave de este libro era la romanización, ese viaje por debajo del tiempo de la Italia, en fin, de los nombres propios, como estáis viendo, a esa otra Italia que es la de la romanización, todo ese territorio nuestro, por una razón sobre todo económica, pero evidente, por las minas de oro de las médulas, fue muy romanizada, fue una parte muy romanizada, y dentro de ese territorio están los campamentos de Pettabonium, que son los que dan título Castra Pettabonium a estas dos partes finales del libro. Bueno, adelante. No sé si estaba
Sí lo pensó, pero los 3 poemas que leímos eran dirigidos a alguien de alguna manera. Sí, es verdad. Bueno, yo tengo que decir también que en el día de hoy ha salido el nombre de Rilke gracias a Cristina. Yo soy también un gran rilkeano y me parece que es uno de los poetas grandes que ha habido. Yo no leo el alemán, pero también siempre me parece que en cada traducción de Rilke falta algo, ¿no? Quiere decir, falta lo que llamamos un poco el espíritu del texto. Y pienso, en alemán tiene que añadir algo más de lo que nos dice. Pero bueno, hay ese otro Rilke de los primeros libros, el libro de imágenes, el libro de horas, el libro de la pobreza, y está su epistolario que es maravilloso, con esas cartas a un joven poeta que también, vamos, a todos nos han afectado mucho, ¿no? Sí. Así que, adelante. Sí, además es en las cartas, que hoy lo hablábamos, ¿no? Que ahí también está el grueso, donde él llega a decir expresamente como el ángel o el camino del ángel, esa es mi tarea auténtica, o algo así, ¿no? Como el alcance. Bueno, Sí. son bellísimas, pero sí, a Rilke no lo superaremos jamás, digo, de nuestras propias vidas, vamos. Yo, de hecho, la tesis sigo con él, así que no lo vamos a abandonar nunca. Esta mañana recordábamos también el sentido órfico de la poesía, ¿no? Ese sentido de que el Rilke que en Moscú en 1900, en la Pascua oyó de repente sonar todas las campanas, ¿no? de Moscú. Pero bueno, la poesía ya digo que es un eco de ese son órfico. De esos sonidos del más allá. Y sí, está un poco relacionado lo de Orfeo, yo creo, con esta frase de volver a estar por primera vez donde uno había estado. Es como la bajada también a lo desconocido, y en el vacío no queda otra opción que crear poesía. Donde si no, ¿no? Sobre lo establecido nada puede crecer realmente. Es así. Bueno, pues sí. Pues yo ahora traigo un poema que realmente está dedicado a mi padre. Yo nunca lo podría haber esperado. Pero bueno, aquí entra un poco mi otra vertiente, que es la psicoanalítica. Yo me muevo entre el psicoanálisis lacaniano, más, aunque un poco abierto, y la poesía. Y este poema realmente es una revelación, no solo de pensamiento, que eso es una cuestión de la que a mí me gustaría hablar, porque Antonio Colinas, yo ya lo había escuchado hacer referencia a este pensar y a este sentir, ¿no? Pero este yo creo que es un ejemplo en cómo estas cosas a veces van unidas. Porque eso, para mí este poema fue una revelación de una idea que estaba en mí, que simplemente es que algo tan evidente como que yo tenía un padre, porque mi padre era marinero, como tanto pasa en Galicia, imagino aquí el amigo de Vigo algo sentirá, era marinero, entonces no estaba en casa, yo prácticamente crecí sin él, estaba muy pocos meses. Y realmente yo darme cuenta, pues a la vuelta del Erasmus, que yo tenía un padre al que tener en cuenta, al que pensar, como que no estaba simbolizado de alguna manera, ¿no? en mí misma. Y que yo realmente siempre me había puesto en su lugar en la familia, ¿no? Algo muy freudiano en este caso. Y fue a través de la revelación de este poema que me di cuenta. Y yo se lo conté a él en una videollamada, él estaba en el mar, le dije, papá, es que de repente me doy cuenta que es que tú realmente existes. Es de verdad muy evidente, pero era así, se siente así. Y que yo me hacía pasar por ti. Y él me dijo en la llamada que, o sea, él me contó que a él con su padre le pasaba lo mismo, que su padre también era marinero y que de hecho él a los 18 años se fue al mar y que solo en el mar estuvo embarcado con su padre y que solo ahí pudieron estar un tiempo juntos cuando trabajaban en el mismo barco. Y él ahí me dijo lo que sería el título del poema, que es Somos gente de mar. Y así me lo dijo, somos gente de mar como es lo que hay. Entonces, pues procedo a leer Somos gente de mar, escrito a la vuelta, ¿no? de Praga. Mis palabras no surgen si el infinito no se alza ante mí, sea porque asoma al horizonte o porque el tiempo me ha dado su garantía. No quiero que deje de sostenerme, pues ahí vuelvo al recordar cómo te fundiste más allá de mis ojos. Tal vez por eso me lancé al mar, para poder encontrarte en esta vida. Será por ello que no soporto el final de las canciones o la llegada de un viaje a ninguna parte, pues no hay lugar que alcanzar si de tu ausencia ha partido. He condenado mi existir a hacerme pasar por ti. Por eso fue tan plena la sensación al encontrarte, al descubrir quién estaba más allá del espejo todos estos años. Jamás sentí tal gratitud por la desocultación de un alma. Contigo he ganado la justificación de estar aquí. Una vida sin ti ante mí ha pasado para poder permitirme un vivir contigo. ¿Qué más puedo contar
si a ti te pasó lo mismo. Somos gente de mar, del infinito donde me encuentro contigo. Y ese es el... Además, donde digo esto de que yo me lancé al mar y que me encuentro allí es porque yo también empecé a navegar. Yo navego como a vela, con barquitos pequeños, entonces, bueno, siempre volvemos allá. Como decía Chabela Vargas, a ver si me acuerdo de la frase, ¿cómo era? Uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida. Siempre hay que citar a Chabela. Está muy... Bien, hablábamos también esta mañana, y ahora lo hablaba con Mario, un amigo que está aquí también, del tema de los símbolos, ¿no? Del poder de los símbolos. Hay también una lectura simbólica de la poesía, y eso se ve muy bien en este poema titulado La prueba, que es un complemento de ese otro poema que leía esta mañana, el Canto 35, que si tuviera que dividir también en dos grandes zonas mi obra poética, diría que estoy antes y después de este Canto 35, que el tema es muy sencillo, es el de un hombre que está sentado, un hombre o una mujer, que está sentado en un bosque y está respirando de una manera consciente. Por el contrario, este otro poema, La prueba, el tema es una persona que cruza un bosque. El bosque que tiene un significado dual. En el símbolo todo es dual. Es decir, el bosque es ese bosque que es la vida, en el que puede haber riesgos, y el bosque es el bosque físico, un pinar o un bosque de encinas. El mar, has hablado del mar, y el mar también es el mar físico, nos ponemos frente a él, también nos liberamos como respirando, y así tantos símbolos de ese mundo espíritu mediterráneo, pero que también se puede dar en otro territorio, como puede ser Galicia, ¿no? El tema del mismo mar, de la luz, los poemas estos en este libro Astrolabio, el náufrago, la gruta, pero voy a leer este poema, La prueba, que ya digo, con esta significación doble del bosque. Y hay ya esa inquietud un poco de carácter más metafísico y menos estético, ¿no? Mira, a punto estás de penetrar en el bosque. Vas a dejar la casa blanca de la cima tan plácida, tan llena de música y sosiego, y ahí te espera el bosque impenetrable. Irremediablemente deberás cruzarlo, el bosque que desciende por ladera escabrosa, el bosque en que no hay nadie y el bosque en el que puede haber de todo. El bosque de humedades venenosas, morada de lo negro y de una luz que enturbia la mirada. Entra en él con cuidado y sal sin prisas, mas nunca se te ocurra abandonar la senda que desciende y desciende y desciende. Mira mucho hacia arriba, no te olvides de que este tiempo nuestro va pasando como la hoz por el trigo. Allá arriba en las ramas no hay luces que te cieguen si es de día, y si fuese de noche, la negrura más honda la siembran faros ciertos. Todo lo que está arriba guía siempre. Mira, te espera el bosque impenetrable. Recuerda que la senda que lo cruza, la senda como río que te lleva, debe ser dulce cauce y no boa untuosa que recta y extravía en la maraña. Que te guíe la música que dejas, la música que es número y medida, y que más alta música te saque, al fin, tras dura prueba, a mar de luz. Bueno, yo quería preguntarle, seguimos un poco lo de esta mañana, porque yo ya le había escuchado esto de que el poema, bueno, el libro de Noche más allá de la noche, como que era un antes y un después, ¿no? Pero quería preguntarle exactamente en qué sentido, si fue, se me ocurre,
como por la revelación de haber escrito lo que escribió o por si eso realmente fue un habitar a partir de entonces, ¿no? Un habitar, como hizo referencia Marifel, el concepto de habitar el mismo poema. Un poco haciendo referencia también a lo que hablamos esta mañana de cómo nace el poema, ¿no? Pues conté una anécdota, pero el poema se revela con el primer verso, ¿no? Ese primer verso que se nos comunica. Yo no puedo escribir cuando quiero, sino cuando puedo, y entonces a veces pasan meses sin poder escribir nada, y entonces llega un día en que aparece ese primer verso que va tirando de los otros versos, va dando lugar al libro, y hay algo de misterioso, ¿no?, en este proceso de esperar la llamada, ¿no?, la llamada de la voz del canto, la llamada del canto, decía Hesiodo, ¿no? No sé si te he respondido un poco. De alguna manera. Sí, en alguna manera. Que te lleve a otro tema. ¿Me sugiere? Sí, sí. Sí, pues no, genial. Pues si le parece ahora le cojo el relevo, porque este no tenía pensado leerlo, pero como leyó el del bosque, pues yo puedo leer este que se llama Poesía desde los árboles. Un relevo así un poco fácil. Que bueno, este es en la Alameda de Santiago de Compostela, de estos días que una se siente bien, se tira en la hierba, ve las formas de los árboles con las sombras y las luces, y pues le viene el primer verso, ¿no? Además hoy hablábamos de la escucha, de que ese primer verso como que se escucha y lo demás surge. Entonces, bueno, procedo. Un desgarrar el mundo como apertura más allá del desamparo, cual violenta rotura que expanda más y más lo que son sus límites, y como consecuencia los que son mis límites. ¿Cómo nombrar cada momento de claridad? Ahí está la poesía. La sensación del movimiento intrépido en la mañana, cuya energía me posa suavemente en el final del día. El echar tanto de menos a alguien que el resultado de su tierno fantasma y mi nostalgia se reconforta sobre la alegría que dejó. Un mediodía bajo el sol de quien los árboles hacen oídos sordos, con chispas de iluminación cuyo humo ensombrece las palabras escritas. El agradecimiento sentido tras la partida de uno de esos seres que solo aparece para cultivar almas, en tardes cual atracciones que no son más que un soplo. La desesperada alegría de saber que amo a las mismas que mis ganas buscan, el orgullo de besar exactamente como mi corazón me pide. Esa música que reactiva mis pequeñas partes y las hace vibrar. El hecho de coleccionar grupos de canciones para cada episodio, que conforman un escenario como árbol, cuyas ramas me envuelven y cuya fuerza me eleva. Me eleva para que vislumbre el próximo lugar al que saltar. ¿Y si todo se resume a vivir dejando de lado el miedo? Ser buscador de momentos. Aquellos momentos terrenales en los que en ocasiones encontramos a los dioses y que recogemos para acercar el cielo al resto de los mortales. ¿Cuánto se expandió mi mundo en medio de tanta oscuridad? ¿Y si es ella misma quien me impulsa hacia ese agujero cuyos bordes ya he reventado? Me pregunto si empieza a parpadear mi propia constelación y si alguna estrella rozará con las de ellos. Todo cuanto no es saltar es un nada en círculos con una marea que sube, como suben los años, como se suman a la vida. El sentido solo puede llegar de la mano del no detenerse en la misma coordenada, abrazando siempre al próximo ángel, para saltar de cabeza y desaparecer en el estanque de la creación. Y ahí en Ángel se ve la huella de Rilke también, inevitablemente. Bueno, regresa este nombre propio de Patagonium, ¿no?, de las ruinas. Las ruinas que no remiten a lo muerto, sino que son ese espacio en el cual meditamos, en el cual reflexionamos. Es un territorio por el que ha pasado la historia, que seguramente rodeados de piedras, pues no sabemos quién habitó allí, quiénes fueron las personas que cruzaron por esa zona, pero por eso yo las reconozco como las ruinas fértiles. Es el lugar en el que sin más, en soledad, pues el ser humano reflexiona más sobre la intrahistoria, como pensaría Unamuno, que con la historia. Es lo que sentimos, por ejemplo, cuando cruzamos, ahí sí hay muchos símbolos
y muchos signos concretos cuando cruzamos, por ejemplo, por Pompeya o por estas ciudades tan completas, aunque son ruinas. Pero aquí en este poema pues hago referencia más a esa desnudez que habitan solo las piedras y el ramaje y las piedras que, como decía Jung, la piedra no es lo muerto tampoco, es energía indestructible. Él hay un momento de sus memorias en que dice, tenía problemas, me sentía mal, me sentaba en la piedra y todo pasaba, ¿no? Todo eso. Regreso a Petavonio. Dejadme dormir en estas laderas sobre las piedras del tiempo, las piedras de la sangre helada de mis antepasados, la piedra musgo, la piedra nieve, la piedra lobo. Que mis ojos se cierren en el ocaso salvaje de los palomares en ruinas y los encinares de hierro. Solo quiero poner el oído en la piedra para escuchar el sonido de la montaña, preñada de sueños seguros, el latido de la pasión de los antiguos, el murmullo de las colmenas sepultadas. Qué feliz ascensión por el sendero de las vasijas pisoteadas por los caballos un siglo y otro siglo. Y en la cima, bravo como un espino, el viento haciendo sonar el arpa de las rocas. Es como el aliento de un dios propagando armonía entre mis pestañas y las nubes. Un águila planea lentamente en los límites, se incendian las sierras de las peñas negras, mas no veo las llamas que crepitan aquí abajo, enterradas bajo el monte de sueños aromados, bajo la viga de oro de los celtas, junto al curso del agua del olvido que jamás en vida podremos contemplar, pero que habrá de arrastrarnos tras el último suspiro. Cómo pesan los párpados con la música del tiempo, cómo se embriagan de adolescencia perdida las venas. Dejadme dormir en la ladera de los infinitos sacrificios, en donde arados y rebaños se han petrificado, en donde el frío ha hecho florecer cenizales y huesos, en donde las espadas han segado los labios del amor. Dejadme dormir sobre la música de la piedra del monte, pues ya solo soy un nogal junto a una fuente ferrosa, la vela que ilumina una bodega de mostos morados, un trigal maduro rodeado de fuego, una zarza que cruje de estrellas imposibles. La verdad es que es un trance ese poema. Y Todos los poemas buenos. totalmente, bueno, pero totalmente. Además como ese consuelo, ¿no? Buscado en la estabilidad de la piedra, que vamos, lo buscamos en la naturaleza un montón de veces. Claro. Sí, sí. Lo de Jung a mí me gusta mucho, además como en la concepción tetrádica del mundo, ¿no? Que solo con la sincronicidad. Es muy interesante. Y bueno, desde la poesía, por supuesto. Pues bueno, ya que nos pusimos así un poco mitológicos, podríamos decir, y es que como de piedra no tengo, pues llevándolo así, pues un poco en ese sentido, si se me permite, pues a mí me hace pensar en uno que escribí en Praga, más de los primeros del mes de mayo, vamos, hace 4 años casi, que es sobre Pandora y sobre la doble dimensión que tiene este hecho de que como que la caja se había abierto y se había cerrado y lo único que había quedado dentro era la esperanza. Entonces esto podría verse como de un lado bueno, de bueno, por lo menos queda la esperanza, o del lado malo, de que la esperanza también puede ser algo terrible, porque tener esperanza inútilmente encerrada. Eso quedó encerrada, ¿no? Eso era, claro que la esperanza está encerrada. Pues bueno, entonces era como con esta doble visión de la esperanza, pues llamé a este poema El dorso de la esperanza, como el otro lado. Y bueno, este más pequeñito. Cuando Pandora abrió su caja y todos los males inundaron la tierra, la esperanza permaneció dentro. Hubo quienes pensaron que esto no hizo más que empeorar el mismo infierno.
Yo, que he vivido con ella, que he compartido mi cama, que la he leído y escuchado en horas que son de todo menos humanas, tan solo le deseo que su encierro dure toda la eternidad. Creedme cuando afirmo haber visto su cara y declaro que ella es el peor de las maldiciones. Pues es la más humana y nosotros somos especialistas en destruirnos desde dentro. La esperanza nos hace aferrarnos a aquello de lo que renegó nuestra cordura. También promete recortar el espacio y el tiempo, consagrándose así como una promesa eterna que se desgasta sola cuando no tiene más que dar. Y esa es la peor de las muertes, la que después de la larga espera aparece para burlarse de que todo ha sido en vano. El amor y ella son la pareja perfecta. Él pone la razón y ella la voluntad. Él muere de viejo, pero ella lo cuidará hasta el final. Y como el tono es un poco así pesimista, yo creo que porque lo pensé al terminar de leerlo, yo creo que también que se puede conectar mucho con esto de la naturaleza y para subir un poco el ánimo, antes había marcado muy pequeñito, porque yo en el epílogo lo que hice fue como coleccionar los fragmentos de las libretas que yo tenía para escribir, pues los fragmentos así, los highlights que se dice ahora, pues los incluí en el epílogo de, bueno, lo que sería como mi diario en Praga, pero era más bien como la libreta, ¿no?, para escribir, que también por eso se me dio la poesía, porque tenía una libreta, es muy necesario. Y había seleccionado, pues nada, 2 pequeñitos, pues puedo leer uno y así yo creo que volvemos a una sintonía así chula. Creo que era positivo. Sé que el mundo tiene una belleza que nunca voy a poder conocer del todo. Sé que hay belleza en cada esquina porque sé que hay belleza en el paso del tiempo. Hay belleza en el orden y desorden del mundo a partes iguales. Y desde luego, adoro el hecho de que el mundo, el azar y sobre todo mis decisiones me hayan llevado hasta donde estoy y quién soy hoy. O sea, la belleza del mundo. Bueno. Bueno, sí, siguiendo con este tono grave, pero conectando con el padre, el tema del padre, pues hay una edad en la que, en fin, la presencia de los padres están en el límite y este es el momento que yo he querido reflejar en este poema que se titula Los últimos veranos. Pertenecen a ese libro Tiempo y Abismo, que la muerte está muy presente en el libro, pero al mismo tiempo todo el libro es una búsqueda de la plenitud de ser, ¿no?, que es el consuelo que también nos debe dar la poesía, que es palabra que consuela, palabra que sana y palabra que busca la plenitud de ser. No podemos quedarnos en lo perecedero. Los últimos veranos. Padres, aunque intuyo un vacío que solo con dolor podrá el tiempo llenar, estos últimos años vuestros son en verdad los más bellos años míos, porque aunque hay un final que pueda amenazarlos, los va intensificando el verdadero amor. Si por maduros y temibles son los instantes más bellos de mi vida, porque al irse abriendo en mí el vacío de vuestra ausencia, definitivamente cierro cada duda del ser y del no ser. No hay dudas ya en el tiempo del amor. ¿Y qué daría yo por detener esta luz de los últimos veranos, las auroras de oro en nuestras vegas? Todo es verde y dorado en esa luz. Así que esperadme en el fuego o en la nieve de aquellos cielos fríos, de aquellos cielos puros. Sabed que ya no quedan espinos en los nidos de otros días, son tan solo las zarzas que rodean los huertos y los prados de León, los que tienen un fondo de espadañas, de cicatrices de piedras ferrosas, de adobe enfebrecido y humedades de tréboles y juncos flotando en madrugadas de silencio. Esperad y que sienta temblar un día más vuestras 2 vidas, como temblaban álamos de junio, jóvenes y con pájaros, junto a los ríos de mi adolescencia. No vayáis más allá, que perdure este instante perfumado de amor verdadero. No atraveséis aún la frontera infinita. Wow. Sí.
Impresionante. Bueno, en fin, Y lo de la parte ver si- sanadora, sí. sí que... Wow. Ya después de esto. Jung ha estudiado mucho toda esta, no solo la creatividad, sino también esta parte sanadora en eso, bueno, tantas cosas desde su punto de vista sanan y no enferman, ¿no? Como pensaba Freud. Hmm, Que absolutamente. le da una vuelta, lo que decíamos también esta mañana, como a los condenados del infierno dantesco, ¿no? Les da la voltereta, decía María Zambrano. La clave es dar la voltereta en esos momentos de, en fin, llenos de problemas, ¿no? Hmm. Es que claro, la poesía es en ese sentido sanadora porque a la vez que te lleva a esa verdad de alguna manera, porque siempre va a estar agujereada la verdad, ¿no? Que puede ser dolorosa, no deja de ser poner palabras a algo. Claro. Y de hecho ahora, después ya en la teoría de Lacan, el final de análisis es la poesía, es hacer un esfuerzo de poesía. Cuando tú en el diván de repente te sale un verso, eso dice mucho más sobre ti que cualquier narración neurótica, cadena de palabras que se te puede ocurrir. Entonces yo creo que en ese sentido también por eso nos sentimos que damos a luz, pero sobre todo podemos habitar en la poesía, ¿no? Porque realmente es donde se ve que estamos construyendo nuestro mundo. Bueno, en psicología y en psiquiatría todo eso está muy estudiado. Que no sana solo la poesía, sino que sana el arte, sana la pintura, sana la música, ¿no? Esto ya está, en fin, Sí. aprobado. Sí, pero es que la poesía realmente tiene este punto especial, yo creo, que es que nosotros y nosotras es que estamos escritos. O sea, nuestro cuerpo al final es un era un lienzo, pero que fue escrito por las palabras, por nuestro nombre, que fue incluso antes de nacer. Vamos, escritos por todas las personas que nos rodean. Y al final, cuando la poesía, la creación escrita, nos lleva a tocar esas palabras que decía Nietzsche de las pulsiones, como si fueran las teclas de un piano, pues claro, eso nos hace flotar en nosotros un montón de cosas. Entonces, en ese sentido es también como esta vía de escape. Pero bueno, sí que está estudiado como el poder sanador, pero al final ahora con todo lo conductual y con toda la medicación realmente se pierde un poco ese escuchar la voz. Claro. Entonces yo Sí, creo sí. que sí, sería ideal eso, poner a que fuera accesible el poder escribir poesía, que eso al final cuando te pones a hablar o a escribir, es que lo de la libreta es una cosa mágica lo que sale de ahí. Claro. Pero uf, de qué poema, de verdad. Eso yo después lo voy a buscar para recurrir a él. Pues yo ahora, a ver, no lo tenía buscado, pero ahora podemos también para subir aquí. Yo tengo uno también después de mi vuelta en Cangas, que este es como a dos amigas, no dedicados a ellas, pero sobre ellas, que yo navegaba con ellas, entonces eso explica un poco la imagen poética, porque el título se llama Taburetes entre las nubes, pero bueno, después lo de navegar se desarrolla. Y taburete porque como somos tres, siempre decimos, somos como un taburete. Y nada, realmente en mi cabeza es como si lo hubiera escrito un fin de semana que pasamos juntas y volvimos y en el coche estaba como el cielo rosa, música, una con las fotos, la otra haciendo no sé lo qué. Entonces en mi cabeza es como si lo hubiera escrito ahí, que esto creo que nos pasa muchas veces, ¿no? Yo el último de este libro también lo escribí en Santiago, pero desde que lo empecé a escribir hasta que lo terminé así todo seguido, yo estaba en Petrín, estaba en Praga. De hecho, ese puse como fecha y lugar distintos, dos a la vez, porque me había transportado. Y bueno, este es un poco así. Y este creo que habla de la sincronía, sí. De un momento menciono la sincronía. Entonces, bueno, para seguir también un poco este diálogo. Pero es así como más fiestero, pero más de vuelta de fin de semana de amigas, podemos decir. Con referencias literarias y cinematográficas. ¿Cómo no pensar que conducíamos por el cielo si ninguna miraba la carretera? ¿Cómo hacerlo si veníamos de las alturas? Y habíamos encontrado a Jack Kerouac en la bajada. Rossi pintó en sus fotografías con las luces de la autopista, al igual que un día lo hizo con la luna. Hace ya un año que ella me lanzó a volar. Ella sujetaba su cámara y yo al volante. ¿No es acaso la persona perfecta para hacer magia con un trocito de mundo? Y su cuerpo nadó en las canciones que Anne escogía desde el asiento trasero. Nos acercábamos al aterrizaje perfecto de nuestras horas de viaje astral. Las películas que vimos se fundían con nuestras historias en un oleaje a ritmo de jazz. Porque solo sabemos vivir despacio, porque solo escuchamos a nuestro espíritu animal. Gaspar Noé nos recordó el lado humano que Almodóvar plasmó con sus colores primarios, y mi coche casi explota 2 veces.
Sabemos que si nunca antes nos hundimos, todo se puede solucionar. Cada diciembre, desde hace tantas vidas, hacemos girar nuestro planeta y partimos a los nuestros de nuevo, sabiendo que la sincronía nos la dio el viento. Rosy y yo, en un embalse de Extremadura, afirmamos que nuestras vidas merecían la pena. Con Anne viví mi segundo despertar en capítulos semanales de Salir a navegar. Efectivamente, conducíamos por el cielo, taburetes entre las nubes a toda vela. Ahí está el navegador. La amistad. Bueno, voy a leer otro poema que nos ensancha un poco la mirada. Es un poema que se titula Fe de vida y bueno, de mar a mar, pues es un poema muy mediterráneo. Volvemos a la importancia de los símbolos. Ahora el Mediterráneo ya no es ese espacio de los grandes hechos históricos, de las batallas, de los nombres propios, sino de los nombres comunes. Y este poema en realidad es una sucesión de esos símbolos marinos, ¿no? Esperar junto a este mar en el que nacieron las ideas sin ninguna idea, y así tenerlas todas. Ser solo la brisa en la copa del pino grande, el aroma del azar, la noche de las orquídeas en las calas olvidadas. Solo permanecer viendo el ave que pasa y no regresa. Quedar esperando a que el cielo amarillo arda y se limpie con los relámpagos que llegarán saltando de una isla a otra isla. O contemplar la nube blanca que no siendo nada parece ser feliz. Quedar flotando y transcurriendo de aquí para allá sobre las olas que pasan como un remo perdido. O seguir como los delfines la dirección de un tiempo sentenciado. Ser como la hora de las barcas en las noches de enero que se adormecen entre narcisos y faros. Dejadme, no con la luz del conocimiento que nació y se alzó de este mar, sino simplemente con la luz de este mar, o con sus muchas luces, las de oro encendido y las de frío verdor, o con la luz de todos los azules. Pero sobre todo dejadme con la luz blanca, que es la que abrasa y derrota a los hombres heridos, a los días tensos, a las ideas como cuchillos. Ser como olivo o estanque, que alguien me tenga en su mano como a un puñado de sal o de luz. Cerrar los ojos en el silencio del aroma para que el corazón al fin pueda ver. Cerrar los ojos para que el amor crezca en mí. Dejadme compartiendo el silencio y la soledad de los porches, la hospitalidad de las puertas abiertas. Dejadme con el plenilunio de los ruiseñores de junio que guardan el temblor del agua en las últimas fuentes. Dejadme con la libertad que se pierde en los labios de una mujer. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo vamos? No sé cómo vamos de tiempo. Marife. Vale. Bueno, este realmente amplía el símbolo del mar, este poema. Claro. La verdad que asombroso. Pero bueno. Sí, es una sucesión, ya digo, de símbolos. Esos símbolos que, ya digo, tienen un significado doble. Estamos hablando del mar y estamos hablando del mar de la vida, ¿no? Ese mar también que Leopardi nos recordó en su famoso poema El infinito, ¿no? Es que es eso. En el que es dulce naufragar, que es otra, también él le da la visión, le da la vuelta al sentido, ¿no? El mar en el que se naufraga es el mar de la inmensidad en la que nos fundimos, ¿no? Sí. Pero es eso increíble para todo lo que da el mar. Y también debe ser por esta parte de que siendo infinitos es como lo del vacío, que no queda otra que crear poesía. Ante el infinito proyectamos todo. Claro. Y más. Pero sí, la visión de Leopardi además es muy, muy buena. Pues nada, nos queda uno más. Yo la verdad que no sé con cuál terminar. Creo que voy a terminar con este para hacer un poco una metanarración. Porque yo tengo uno, tengo uno que lo escribí
justo la noche después de leer poesía en alto por primera vez en el Modus Vivendi de Santiago de Compostela, un clásico, ahí en micro abierto. Y nada, llegué a casa y escribí y se llama La pareja mitológica. Y claro, va como sobre la creadora de alguna manera y su poema. Es como todo el rato esto. Y es de los últimos. De hecho, 22 de marzo de 2022. Este sí que está casi de aniversario. Así que nada, yo con este termino. Cuentan que los han visto bailar ante un público que buscaba ensanchar su alma, que en el escenario dejaban de ser dos para convertirse en la misma melodía. Su historia comenzó cuando ella dejó de tenerle miedo, cuando entendió que su distancia con el mundo era el largo de él. Por eso, desde lo más profundo de su necesidad, no hacía más que llamarlo cada noche. Pero él solo aparecía en los sitios de su inspiración, frente al mar o en las alturas, envuelta en música suave de piano, en las más bellas ciudades y pocas veces en sobriedad. Cuando la dejaba sola, ella estaba inquieta, pues tenía deseo de palabras sobre las que poder saltar, y un miedo atroz a los espacios entre ellas. Sin embargo, nunca podía forzarlo a acompañarla, pues como todo rayo celestial era preso del azar, y fueron muchos los insomnios esperando a que brotara de sus manos. Lo quería con el amor de madre, y no sabía mirarlo más que con orgullo, pero con la nostalgia de una fotografía de un tiempo feliz. Ella lo utilizó para pedir perdón y también ayuda, para acariciarse a sí misma y para perdonarse el sentir tanto, pues es de sobra conocido que lo puramente bello es el camino de la serenidad. Entre las costuras de él bordó ella su amor 2 veces. La primera le costó comenzar, y se quedó callada ante el verso definitivo. La segunda vez la besaron antes de que pudiese sacarlo a la luz. Era en voz alta cuando más temblaba ella y cuando más fuerte lo agarraba él. Ella desaparecía en el potente existir de su poema y hasta que levantaba la vista toda gravedad se extinguía bajo sus pies. Y esta era la imagen sobre todo de él. Bueno, como decía antes, a medida que avanzamos en años, pues también el poema nos parece que ya lo hemos dicho todo, que nos repetimos y por eso reducimos el poema. El poema se torna de arte menor y hay un poema de poemas que titulo De llamas enamorada, del que voy a leer algunos fragmentos solo de este poema de poemas, un poema de amor, pero sobre todo el protagonista es la morada que es esa casa también de la infancia a la que se vuelve, que está durante años ha estado ruinosa, y restaurarla ha supuesto pues restaurarnos también nosotros, restaurar nuestra psique, ¿no? Morada, centro de mi ser en llamas, me has llamado y he acudido. Aquí estoy devolviéndote cuanto me diste. Te devuelvo lo más sagrado, mi infancia, las escasas palabras del poema, ese misterio transformado en música. Te devuelvo el pico amarillo del mirlo, la piedra negra con su musgo verde, las viñas adormecidas por la helada, el milagro de la mujer, el vuelo en la noche de la lechuza blanca. Me has llamado y he acudido con este cuaderno negro, con esta poca de música, con las palabras como brasas. Don que me diste, ofrenda que te entrego aunque mía no sea. Me das este desvelo, un silencio que sana y que tan solo es tuyo y que tan solo es mío en lo secreto de esta soledad poblada de abismos maravillosos. Estoy hablando a solas y me escuchas muy lejos. Me he puesto la chaqueta gastada y las botas viejas y he salido al camino. He regresado vacío, mas tan lleno. He puesto la frente sobre la piedra, la mano en la ceniza y he dado gracias por la salud que concede recibir lo más llano y humilde,
sin merecerlo. Retorna a la morada, ven como la noche de San Juan, como un misterio. Sin llegar a quebrarse se tensará aún más el aire, la cúpula nocturna. Se aquietará el agua de la última fuente. Se mantendrán abiertos los ojos del rebaño. Se mantará el ritmo del tiempo hasta que la Vía Láctea cambie su rumbo. Tu alma tu alma es el rumor de la llama. No existe un sonido más dulce, pues suavemente funde todo en ti y todo en mí. Al fin nosotros somos el rumor de la llama, el rumor de las almas. Cómo se quiebra la luz en la música que arde en tus ojos. Bueno, gracias. El cielo da las gracias. Ha sido un hermosísimo final. Justo al final. Un hermosísimo final con la naturaleza entregándose a esta tarde. Muchísimas gracias por la generosidad de Antonio Colinas. Muchísimas gracias por la compañía de Cristina González. Los libros de Antonio Colinas están aquí, por si alguien quiere llevárselo y teniendo la oportunidad, además, de que el poeta se lo dedique. Muchísimas gracias. Un jueves de la cacharrería más y nos vemos dentro de un mes. Que tengan un maravilloso día de la poesía.